sinusitis, de epiglotitis y de laringitis subglótica. Bueno, vamos a hablar de resfrío primero. Es la infección respiratoria más frecuente en todas las edades. La clínica tiene una incubación de 1 a 3 días. El niño va a tener rinorrea, congestión nasal, estornudos. Puede acompañarse de faringitis, de malestar general, de fiebre. El lactante pequeño puede presentar hiporexia, decaimiento. Si hay rechazo a la alimentación o llanto persistente, hay que sospechar de que esto se puede haber complicado, que ahora vamos a ver cuáles son las complicaciones más frecuentes. Habitualmente se autolimita en 3 o 4 días y si la fiebre persiste más de 4 días, hay que evaluar también si no está complicado el resfrío. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes? Los rinovirus, los coronavirus, que siempre fueron los típicos virus de los resfríos, el sincicial respiratorio, la influenza, parainfluenza y adenovirus. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? En el lactante pequeño, las otitis y las adenoiditis. Y en el escolar, la sinusitis. El diagnóstico es netamente clínico, o sea, no se requiere hacer ningún estudio complementario para hacer un diagnóstico de resfrío. Habitualmente los niños pueden tener entre 5 a 8 resfríos, pueden encontrar en distintas bibliografías al año y hasta ahí se considera normal. Si un niño tiene más de esa cantidad de resfríos en el año o si los síntomas nasales son permanentes, todos los días está con moco, estornudando, hay que investigar si no hay una rinitis alérgica o si no hay un cuerpo extraño en la fosa nasal, que en ese caso la rinorrea va a ser unilateral y maloliente, o bueno, también si no hay alguna alteración inmunológica. El tratamiento va a ser sintomático, controlar la fiebre, mejorar la obstrucción nasal, aspirar las secreciones, pero igualmente hacerlo con precaución, porque si se aspira permanentemente se inflama la mucosa nasal y eso empeora, o incluso se puede lesionar y generar sangrado. Es muy útil fluidificar las secreciones con solución fisiológica y lo que se usa muchísimo son los antihistamínicos. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirven? Para espesar un poco el moco y evitar esa rinorrea, esa agüita permanente en la nariz que es tan molesta. Lo que pasa es que a veces pueden espesar demasiado y pueden terminar generando, por ejemplo, una otitis. Y también los antihistamínicos más viejos que atraviesan la barrera hematoencefálica, en algunos niños pueden dar irritabilidad o sedación, todo lo contrario. Y con respecto a los descongestivos tipo pseudoefedrina, en los niños pequeños están contraindicados. Ahora vamos a hablar de faringitis. El 75% de las faringitis son de etiología viral. Solo el 25% son bacterianas. Fíjense que es muy frecuente que se dé antibiótico, garganta colorada, antibiótico. Sin embargo, epidemiológicamente no es lo correcto. Dentro de las bacterianas, el estreptococo es la más trascendente y la que vamos a focalizar. Pero si se fijan, miren qué cantidad de bacterias y qué cantidad de virus son capaces de dar faringitis. Con respecto al estreptococo grupo A, es más frecuente en niños y adolescentes. La descripción clásica habla de una prevalencia mayor en otoño y en primavera, sin embargo, actualmente la vemos todo el año. Tiene mayor incidencia entre los 2 y los 15 años. Antes de los 2 años, la verdad que es rara. No imposible, pero rara. El niño se va a presentar con fiebre elevada, de inicio brusco, va a tener cefalea, odinofagia, una faringe muy congestiva con exudados purulentos en las amígdalas y petequias en el paladar que son bastante características, porque esos exudados purulentos pueden ser similares a otras etiologías, algunos virus que ahora vamos a ver, pero esas petequias en el paladar son bastante características del estreptococo. La lengua va a estar roja con todas las papilas inflamadas, protruyentes, por eso es lo que se llama la lengua en frambuesa. También el paciente va a tener adenitis submaxilares que van a ser dolorosas, puede cursar con náuseas, con vómitos, con dolor abdominal, incluso el dolor abdominal puede ser tan intenso que puede simular una apendicitis. Puede tener un exantema generalizado, que es la escarlatina, que parece la piel en papel de lija,
compromete cara y tronco, es confluyente en los pliegues y una vez que se va aplacando, hay una fina descamación. Esta es una faringe típica del estreptococo. Si ven la secreción purulenta en las criptas de las amígdalas. Esta es la típica escarlatina, con la lesión en la cara y en el tronco. Y esa es la típica lengua en frambuesa que hace el estreptococo. El diagnóstico se tiene que basar en el cultivo de fauces, porque hay, como ya les dije antes, otras causas de faringitis, sobre todo virales, que pueden ser prácticamente indistinguibles de las plagas del estreptococo. Ahora, si nuestro paciente tiene fiebre, más ese exudado en las amígdalas, más ausencia de tos, que la tos bien te habla de algo viral, cuando tiene bien la faringitis con fiebre alta y no tiene tos, tenemos 65% de posibilidades que cuando le hagamos el hisopado y cultivemos eso, nos dé positivo para estreptococo. Si a eso le sumamos que el niño tenga un rash escarlatiniforme, 95% de posibilidades de que esa faringitis sea causada por un estreptococo. Además del cultivo, lo que se puede hacer es el método rápido, que es el látex, que detecta el estreptococo por aglutinación o por enzimo inmunoensayo. Tiene una sensibilidad del 90%, por lo tanto hay un 10% que se puede escapar, o sea que si da negativo hay que esperar al cultivo. Y la ventaja que es rapidísimo, en un ratito ya lo está informando el laboratorio. La desventaja es que no siempre está disponible. Otra cosa que les quería comentar, que les puse acá, es que antes se hacía cultivo intratratamiento para ver si venía respondiendo o después del tratamiento. Eso ya no se utiliza más. Un paciente que uno diagnostica una faringitis estreptocócica por exudado, hace un tratamiento bien hecho, de 10 días, como ahora vamos a ver, y listo, no se hace ningún otro estudio. Cuando se hacen cultivos extras en los pacientes que tienen fiebre reumática o los convivientes de los que tienen fiebre reumática para asegurarnos de que ese estreptococo desapareció. Otra cosa que van a encontrar es la antiestreptolicina, que realmente no tiene valor en las faringitis agudas. Lo único que nos habla es que ese paciente tuvo contacto con el estreptococo, que tuvo una infección por estrepto, pero no nos dice si es una infección que se está cursando ahora o es una infección pasada. O sea que para un diagnóstico de faringitis a estrepto no nos sirve. Con respecto al tratamiento, es una infección autolimitada. Si no le damos nada, se va a ir igual. Pero igual hay que tratarla, porque lo que nosotros queremos prevenir son las complicaciones, tanto las supurativas como las no supurativas. Dentro de las no supurativas, la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocócica. Y dentro de las supurativas, infecciones por extensión a zonas adyacentes, como por ejemplo un absceso periamigdalino. Además, con el tratamiento aliviamos los síntomas rápidamente. El estreptococo es muy sensible al antibiótico, así que rápidamente la fiebre mejora, el paciente se siente mejor, así que por eso también lo tratamos. Y además para evitar la diseminación a los contactos. Lo que sí no es una urgencia de tratarlo. Si nosotros esperamos las 72 horas del cultivo de fauces, no tenemos ningún riesgo de aumentar las complicaciones y nos sirve para no estar tratando con antibiótico a faringitis virales. El tratamiento de elección es la fenoximetilpenicilina, que se utiliza a 50.000 unidades kilo día, se fracciona cada 8 a cada 12 horas y se da durante 10 días. Lo que generalmente se hace es en las primeras 48 o 72 horas, se da cada 8 horas, como para asegurar una concentración más estable de la penicilina y lograr que la fiebre remita más rápido. Y después se pasa cada 12 horas hasta completar los 10 días para asegurar la compliance, o sea, que el paciente complete los 10 días de penicilina. ¿Por qué? Porque el estreptococo es muy sensible, en 2 o 3 días ya se sienten mejor, se va la fiebre y la gran mayoría se terminan olvidando porque cada 8 horas se tienen que poner el despertador, no completan los 10 días y ahí es donde aparecen las complicaciones postestreptocócicas. Por eso es muy importante asegurarse que cumplan los 10 días de tratamiento. Otras opciones que se pueden utilizar cuando los pacientes son alérgicos a la penicilina son la citromicina y la eritromicina. La eritro se usa poco porque como se usa cada 6 horas, no es muy práctica. Otra opción que hay, que la verdad que se usa muy poco en pediatría, es la penicilina de depósito, el benzetacil.
que, bueno, como los niños tienen una masa muscular muy pequeña, la verdad que es muy doloroso, se trata de no utilizar. Solamente por ahí en algún paciente que uno sabe que no va a cumplir por nada el tratamiento, en casos muy puntuales. No es para nada de rutina. ¿Qué pasa cuando hay faringitis a repetición? Esos niños que repiten anginas por estreptococo. Lo que nosotros primero tenemos que saber es si realmente todas esas anginas que el paciente tiene son por estreptococo. Por eso tienen que estar documentado el estreptococo. Y tiene que tener 3 episodios en 6 meses o 4 en el año, todos con exudado faríngeo cultivo positivo. En ese caso hay que buscar portadores en la familia, hay que constatar que hayan cumplido los 10 días, como hablábamos antes, y lo que se hace es sumar a los 10 días de penicilina, los últimos 3 o 4 días se le suma rifampicina. O sea, se hacen 2 antibióticos en los últimos días para eliminar el estado de portador, porque muchas veces en estos pacientes lo que sucede es que el estreptococo no se termina de erradicar, queda en la faringe y ante cualquier situación vuelve a generar la faringitis. Bueno, pasamos totalmente ahora a las faringitis virales. Vamos a hablar de la herpangina, que bueno, es más frecuente en el verano, en los niños de 2 a 10 años es la mayor frecuencia. Son lesiones pápulo-vesiculares de 1 a 2 milímetros, rodeadas por toda una zona eritematosa, que la vamos a ver en el paladar blando, en la úvula, en las amígdalas y en los pilares anteriores. Estas vesículas se ulceran rápidamente y parecen, úlceras, o sea, se les sale el techito y quedan ulceradas. Y en 8 a 10 días desaparecen. Los que más frecuentemente lo dan es el Coxsackie y otros enterovirus. A veces puede cursar con ampollas en las manos y en los pies, que es el llamado síndrome mano-pie-boca, que bueno, lo habrán visto en estos días, los que han estado yendo a prácticas, porque realmente en este momento hay un brote muy importante y tenemos muchos niños con mano-pie-boca en este momento. Esta es la típica faringe de la herpangina que yo les decía, con estas vesiculitas que se ulceran y parecen quedan como ulceritas, esta y esta. Pueden ser más pequeñas o un poco más grandes. Si se fijan, no compromete tanto la amígdala, sino más vale los pilares. Y estas son las imágenes del mano-pie-boca, que no sé si les ha tocado ver alguno en estos días, que tienen las vesículas dentro de la boca, como la faringe que vimos recién, y también salen alrededor de la boca y comprometen típicamente las manos y los pies. A veces son incluso mucho más pequeñas que esta, 1 o 2 vesiculitas. Este año típicamente vimos mano-pie-boca muy florido, con muchísimas vesículas, incluso fuera de lo que es cara, manos y pies, vesículas en tronco, en miembros, y muy comprometidas, rascadas, infectadas, porque bueno, se ve que este año está bastante poderoso el mano-pie-boca. Otra entidad que les quería comentar es la gingivoestomatitis herpética, que es la primoinfección por el virus de herpes simple 1, que para los niños pequeños de 1 a 5 años es muy frecuente, cursa con fiebre alta, 4 o 5 días de fiebre, mucha fiebre, el niño está irritable, se siente mal, tiene una gran inflamación gingival, incluso las encías sangran muy fácilmente con un cepillado, están siempre con la boca sangrando. Tiene vesículas también, pero ven que están acá en el vestíbulo y estas vesículas también rápidamente se ulceran y generan un gran dolor. Los niños les cuesta mucho tragar, no pueden tragar a veces ni su propia saliva. Es bastante dolorosa. Y otra entidad que les quería comentar es la mononucleosis infecciosa, que bueno, se caracteriza por una faringitis congestiva o exudativa, o sea, puede ser una garganta roja o puede tener exudados similares a un estreptococo. Va a tener falsas membranas, o sea, no son verdaderos exudados, pero a veces cuesta para distinguirlas. Y tiene bastante compromiso del estado general, que incluso en algunos niños puede ser prolongado en el tiempo. Va a ir acompañada de adenomegalias submaxilares, cervicales, a veces generalizadas en todo el resto del organismo. Puede haber esplenomegalia, hepatomegalia. Puede cursar con una erupción maculopapular, que puede ser un rosado tenue o un rosado bastante más subido de tono. Y el agente productor principalmente es el Epstein-Barr virus. Esta es la típica
faringe de la mononucleosis. Si se fijan, es bastante similar a la de un estreptococo. Y este es un exantema por Epstein-Barr bastante subido, a veces es un poco más aplacado. Otra entidad muy importante son los adenovirus. Es la causa más frecuente de faringitis en los menores de 3 años. Súper frecuente. Y también en niños mayores y adolescentes es frecuente. Lo que va a cursar es con vesículas en orofaringe y va a tener tos, fiebre, cefalea, dolores musculares, un cuadro como gripal, con malestar general, y muchas veces cursa con conjuntivitis. Cuando tiene la conjuntivitis es lo que se denomina fiebre faringo-conjuntival. Esta conjuntivitis que da el adeno puede ser bastante severa, puede tener pseudomembranas, como ven en el ojito de este nene, que son membranas que se adhieren mucho a la superficie conjuntival, que se sobreinfectan, generan mucha secreción purulenta, un gran dolor, el oftalmólogo las tiene que ir despegando para que eso no se sobreinfecte permanentemente, y la verdad que es bastante molesto, muy doloroso. Ahora vamos a cambiar de patología y vamos a hablar de adenoiditis, otra entidad súper frecuente en las consultas pediátricas. Como el nombre lo dice, es un proceso inflamatorio de las adenoides. Va a tener congestión, edema y exudación. Tiene gran actividad en los primeros 6 años de vida, todo el anillo linfático, entonces en esta edad es donde nosotros vamos a encontrar la mayor presencia de las adenoiditis, y las adenoiditis recidivantes son más frecuentes en los pacientes que tienen hipertrofia de adenoides, que son algunos niños en particular que tienen la adenoide más grande que lo normal, a veces porque son alérgicos, a veces porque es algo anatómico, constitucional de su familia, y esos niños, como tienen las adenoides más grandes, van a tener más posibilidad de que esas adenoides se carguen con moco y ese moco se infecte. La gran mayoría de las adenoiditis son virales, producidas por adenovirus, mixovirus, paramixovirus, pero 1/3 son bacterianas. Y las bacterias más involucradas, neumococo, Haemophilus, Staphylo. Es la típica que nosotros le ponemos el palito para ver la garganta y vemos esa cortina de moco verde que baja por detrás en la garganta. Puede ser moco blanco, que nos habla de un cuadro más viral, o un moco bien purulento, que nos hace más pensar en algo bacteriano. Acá está el dibujito, que cuando uno lo ve por acá de frente, se ve el moco bien en la pared posterior de faringe descendiendo. El niño va a tener fiebre, va a tener obstrucción nasal, rinorrea, que puede ser serosa o purulenta, va a respirar por la boca, va a tener voz nasal, adenopatías, va a toser a la noche. Ese moco que gotea por detrás en faringe estimula el reflejo de la tos, y son pacientes que tienen tos cuando se acuestan a la noche. Y lo que les comentaba antes, el moco purulento descendiendo por Cabun, que es bien patognomónico de esta patología. El tratamiento va a ser sintomático, con reposo, antitérmicos y fluidificar las secreciones. Si sospechamos una causa bacteriana, tenemos que dar antibiótico. El de primera línea es la amoxicilina y de segunda línea amoxicilina más clavulánico. También tenemos la opción de utilizar acitromicina o eritromicina cuando los niños son alérgicos a los betalactámicos. Ahora vamos a hablar de otitis. La otitis media aguda es la enfermedad infecciosa bacteriana más frecuente en pediatría. Tiene un comienzo agudo, dura generalmente menos de 3 semanas, tiene una alta frecuencia en los pacientes pediátricos, es súper frecuente, es la principal causa por la que un niño pequeño toma antibiótico. Y tiene 2 picos de mayor incidencia, entre los 6 y los 36 meses y entre los 5 y los 7 años. Tenemos distintos tipos de otitis medias: otitis media aguda, otitis media con efusión serosa o secretoria y otitis media crónica. Esa otitis media aguda puede no tener derrame o tener un derrame que a la vez puede estar con perforación timpánica, que nosotros veamos esa secreción purulenta saliendo por el conducto auditivo externo, o no, sin perforación timpánica, que vemos, cuando lo miramos, vemos el oído totalmente comprometido, el tímpano totalmente comprometido, pero no está perforado. La otitis media con efusión es cuando hay líquido sin signos de una infección aguda. La membrana timpánica está íntegra,
pero nosotros cuando miramos vemos un oído que está opaco, que está comprometido el oído medio. Eso se debe a una disfunción tubárica, cuando la trompa no funciona bien, está obstruida, no permite que ese oído medio se ventile y genera esa secreción de líquido no infectado, que se junte líquido que no está infectado en el oído medio. Esto puede ser en los chicos que tienen hiperplasia adenoidea, que tienen rinitis o alteraciones septales. Y otra entidad es la otitis media crónica, que es ya cuando la inflamación del oído persiste más de 3 meses. Y esto generalmente va acompañada de perforación de la membrana timpánica con otorrea intermitente. Por periodos tiene otorrea, por periodos no, pero tiene que durar 3 meses o más para poder decir que es una otitis media crónica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la otitis media aguda? La edad, como dijimos antes, de 6 a 18 meses, que es súper frecuente, el hacinamiento, las familias numerosas, la asistencia a guarderías, el invierno, que predispone todo este tipo de patologías, la polución ambiental o la exposición al humo del cigarrillo, las alteraciones anatómicas como un paladar hendido o una hipertrofia adenoidea, las deficiencias inmunológicas, ni hablar, tanto congénitas como adquiridas, y ser alérgico. Y los factores protectores, número 1, la lactancia materna, que es inmunomoduladora, que aporta gamma-globulinas, que favorece una microbiota saludable, que va a estimular bien el sistema inmunológico y va a favorecer mejores defensas, evita las alergias, mejora el desarrollo de toda la musculatura facial, entonces va a hacer que ese oído también esté mejor ventilado y va a tener menor incidencia de otitis. Lo mismo que la posición semivertical en la cual el niño toma el pecho también favorece que el oído esté mejor aireado. Y bueno, como siempre, las inmunizaciones, ¿no? Porque todas las bacterias culpables de la otitis las vamos a proteger con las inmunizaciones. La otitis, el cuadro clínico de la otitis media aguda, fíjense que no siempre tiene fiebre. La mitad de las otitis van a tener fiebre y la otra mitad no. Tampoco no siempre tiene otalgia. La mitad tiene dolor de oído, la mitad no. Así que bueno, hay que sospecharla y entrenarse a ver oídos como para poderla diagnosticar. También el niño, es frecuente que tenga mucha irritabilidad, son chicos que lloran un montón, que les cuesta, no se pueden alimentar, porque cuando succionan generan por cambio de presión movimiento de la membrana timpánica y ese movimiento les hace doler un montón, así que toman 2, 3 chupadas del pecho y largan la teta y lloran porque no se pueden alimentar. Tampoco pueden dormir, sobre todo al estar acostado, aumenta la presión en el oído y empieza a doler un montón. Y bueno, a la otoscopía vamos a encontrar el tímpano así, abombado, con pérdida de la transparencia, y lo podemos encontrar eritematoso como está en esta fotito. También lo podemos encontrar amarillo, porque por ahí no perdió tanto su transparencia y vemos pus en el oído medio, o color azul ya cuando está más comprometido, más necrótico. Y bueno, un aliado es la otoscopía neumática, que no todo el mundo dispone, que tiene como una perita adosada al otoscopio. Entonces, cuando uno mueve esa perita, insufla aire y lo que trata de hacer es mover la membrana timpánica. Si el oído medio está ocupado, la membrana timpánica no tiene movilidad y eso al poner aire nos damos cuenta que está estática. Y nos ayuda para diferenciar, sobre todo cuando no está tan así el oído, ¿no? Cuando no sabemos si realmente el oído está ocupado o no y nos genera dudas. La etiología de la otitis media aguda, las bacterias, el neumococo, el Haemophilus, la moraxella y el Staphylo aureus. Y los virus, como siempre, en todos estos cuadros respiratorios, el sincicial respiratorio, influenza, adenovirus, parainfluenza, rinovirus. La timpanocentesis, que es romper, perforar la membrana para drenar el pus que está acumulado en el oído medio, realmente no se hace para nada de rutina. Tiene indicaciones muy puntuales en los pacientes inmunocomprometidos, en los menores de 3 meses, cuando el paciente está séptico o cuando la otitis media aguda tiene complicaciones graves. ¿Y por qué lo voy a punzar ese oído? Para poder rescatar un poco de esa secreción y poderla cultivar y saber ante qué bacteria me estoy enfrentando y qué antibiograma tiene. Por eso no es de rutina, porque la verdad es que la mayoría de las otitis responden a los antibióticos de primera línea. ¿Cuál es la primera línea? La amoxicilina, 80 miligramos kilo día,
cada 8 o 12 horas. Si no nos funciona, una segunda línea sería utilizar amoxicilina clavulánico, que se da entre 40 y 60, o amoxicilina sulbactam, que también en la misma dosis. Y si no, ya nos vamos a una cefuroxima, podemos usar claritromicina o acitromicina si son alérgicos, como en todos estos cuadros. Otra opción es la ceftriaxona, que es intramuscular. Y bueno, lo que hay que utilizar siempre son analgésicos, antitérmicos, porque es muy dolorosa la otitis, si hay fiebre el antitérmico. Y algo que se puede utilizar, sobre todo cuando hay dolor muy intenso, es un corticoide. Dar prednisona 48, 72 horas, eso va a desinflamar esa membrana timpánica, va a disminuir esa presión, esa sensación que tiene el niño del oído a alta presión, y va a disminuir el dolor y se va a sentir mejor. ¿Cuáles son las complicaciones? La perforación de la membrana timpánica, la hipoacusia, una laberintitis, una meningitis, una mastoiditis, petrositis, una trombosis del seno lateral, un absceso cerebral. La verdad que no es lo más frecuente, obviamente es una patología muy frecuente y la mayoría de las veces no se complica. Pero bueno, estas son las complicaciones que puede tener. Dentro de todas, la más frecuente es la perforación. Ahora vamos a hablar un poco de sinusitis. Es el compromiso inflamatorio de uno o más senos paranasales. Los etmoidales y los maxilares están presentes en el nacimiento, pero están escasamente neumatizados, o sea que no van a poder dar una sinusitis porque no están neumatizados. El maxilar puede dar sinusitis a partir de los 4 o 5 años y el frontal a partir de la preadolescencia, porque para hacer una sinusitis primero tiene que estar neumatizado. Aproximadamente el 10% de las infecciones de vías aéreas superiores se complican con una sinusitis aguda. Si consideramos que un niño puede tener de 5 a 8 resfríos al año, tiene algunas posibilidades de hacer una sinusitis, pero tampoco es tan frecuente que sea una sinusitis bacteriana. Muchas veces son sinusitis virales por el mismo virus que está dando el resfrío, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores predisponentes para sinusitis? Una infección vírica previa, que el niño sea alérgico, que tenga hipertrofia de adenoides, por todo lo que hablamos de la disfunción tubaria que esto genera, defectos anatómicos, un cuerpo extraño, ir a natación, el cambio brusco de presión que genera la natación, las inmunodeficiencias ni hablar, utilizar una sonda nasogástrica de forma prolongada, cuando hay anormalidades mucociliares, en la enfermedad fibroquística, en el síndrome de Down o en el Cartagener. La etiología, los virus a la cabeza, rinovirus, influenza, parainfluenza. Y dentro de las bacterias, neumococo, hemófilus, moraxella, son los mismos gérmenes muy similares a los de la otitis. Lo que hay que tener en cuenta es en los pacientes que tienen sinusitis crónica o que el punto de partida es odontogénico, que puede haber anaerobios involucrados y ahí en vez de una amoxicilina usamos amoxiclavulánico o amoxisulbactam, por ejemplo, que ahora vamos a ver el tratamiento. El diagnóstico es clínico. La clínica es tos, bien típica con los cambios de decúbito, secreción mucopurulenta, pero de más de 10 días de evolución. No es que hoy me levanté con un poco de moco verde y tengo sinusitis. Halitosis, fiebre, estornudos, dolor en la cara, bien dolor en los puntos de los senos maxilares, los frontales y los maxilares los más frecuentes, cefaleas, secreciones mucopurulentas en cabum como la adenoiditis, que vienen de los senos maxilares, bajando por detrás en la faringe y las vemos. Y en el lactante pequeño, que el único seno que puede llegar a dar una sinusitis es el etmoidal. Si hay una etmoiditis, puede asociarse con una celulitis periorbitaria. ¿Cuándo vamos a sospechar una sinusitis? Cuando hay una infección de vías aéreas superiores que se prolonga más de 10 días. Cuando hablamos de una sinusitis crónica, cuando los síntomas duran 12 semanas o más, cuando genera trastornos de sueño durante ese tiempo prolongado, va también el niño a tener cambios en el carácter, va a tener tos crónica, cambios en el rendimiento escolar y cambios en la actitud alimentaria. En algunos casos podemos llegar a necesitar hacer una radiografía. Los hallazgos no son específicos. Lo que vamos a ver es una opacidad difusa, todo el seno paranasal
totalmente velado, como está en esta radiografía. Si ven, este está neumatizado, este está todo lleno de moco. A veces no se ve tan así todo blanco y lo que se ve es una hipertrofia de la mucosa, se ve una zona central negra y se ve el reborde óseo y toda una zona de mucosa de color más como este gris, que nos habla también de que hay una sinusitis ahí. Y si no, una celulitis, una tomografía, que no la vamos a hacer normalmente si no hacemos una placa, menos una tomografía. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando hay una celulitis, por ejemplo, en el lactantito, como hablábamos antes, en la etmoiditis, o un paciente que está inmunocomprometido, que queremos saber hasta dónde llega ese compromiso de los senos paranasales. En ese caso, en un inmunocomprometido, por ejemplo, habría que hacer una aspiración para saber cuál es la bacteria a la que nos enfrentamos y poder hacer un tratamiento bien dirigido a esa bacteria con el antibiograma. El antibiótico va a depender del tipo de huésped, de la situación clínica, si es una sinusitis aguda o crónica, del germen probable y de los antibióticos previos. Entonces, en una sinusitis aguda, en un paciente que es sano previo, primera línea, como en todo esto, amoxicilina. Lo que sí hay que utilizarla durante un tiempo más prolongado, por lo menos 2 semanas. Si sospechamos anaerobios, amoxiclavulánico o amoxisulbactam. Y otra opción sería la cefuroxima. Si son alérgicos a los betalactámicos, como ya dijimos, en todas estas entidades, claritro o acitro. Otra cosa que es útil son los lavados con agua, sal y bicarbonato, que ayudan un montón a mejorar el clearance mucociliar y considerar factores predisponentes si las sinusitis se repiten o si es crónica, buscar algún factor predisponente para que esta sinusitis se esté perpetuando. ¿Cuáles son las complicaciones? Los abscesos, osteomelitis, sepsis, meningitis, celulitis. Ahora vamos a ver las últimas 2 entidades que nos quedan. La laringitis epiglótica, o también llamada epiglotitis, y la laringitis subglótica, que es de la epiglotis para abajo. La epiglotitis, bueno, es una infección bacteriana grave de los tejidos supraglóticos, supraglotitis también la pueden encontrar, afecta a niños de 2 a 5 años. Antes era muchísimo más frecuente, desde que se instauró la vacunación con el Haemophilus influenza B de manera obligatoria, que ya hace muchos años, bajó bruscamente su frecuencia. Realmente fue impresionante el cambio a partir de esta vacuna. Pero igual no es la única causa. Hay otros tipos de Haemophilus que no están incluidos en la vacuna y también el neumococo, el estrepto, el estáfilo lo pueden producir, o sea que es una entidad que, a pesar de que bajó mucho la incidencia, sigue existiendo. Es más frecuente en el invierno. El niño va a comenzar de manera aguda, con fiebre muy alta, disfagia progresiva, va aumentando, ya después no pueden tragar ni su propia saliva, tiene dificultad respiratoria y estridor de tono bajo y húmedo, va a estar difónico, va a estar pálido y después ya se va a poner más cianótico, va a babear porque no puede tragar ni la saliva, como les decía antes, rechaza los alimentos ni hablar, escasa ingesta de líquidos y el estado general es feo, un niño que uno lo ve toxinfeccioso, o sea que se lo ve comprometido y rápidamente, en pocas horas, se lo ve con un gran deterioro del estado general. Un niño que se va a sentar hacia adelante en trípode para poder respirar mejor y en 12 horas lo vamos a ver francamente empeorado. Es una emergencia médica. Fíjense en la posición que toma el niño, semisentado, inclinado hacia adelante, con el cuello extendido hacia adelante, y eso lo hace para evitar que la epiglotis cierre la vía aérea y le dificulte respirar aún más. Va a tener la boca abierta, la lengua hacia afuera y el babeo. El diagnóstico es clínico, con todos esos síntomas que estuvimos charlando, es bastante característico. Se puede hacer cultivo de secreciones, hemocultivos, hisopado de epiglotis, si el cuadro es muy grave y el paciente se tiene que intubar. En ese momento vamos a tomar las secreciones. Si no, no se hace. Se puede utilizar una radiografía lateral de cuello, en algunos casos dudosos, si la clínica no es tan típica y si el paciente está estabilizado y no nos apura ni de intubarlo ni nada de eso.
que lo que nosotros vamos a ver en esta radiografía es la epiglotis, que en vez de ser finita, como acá, es gruesa, que es lo que se llama el signo del pulgar, porque está totalmente edematizada. Si se fijan, esto es cuando uno entra con el laringoscopio. Esta es una epiglotis normal y esta es una epiglotis de un niño con epiglotitis. Fíjense la gran inflamación que tiene y por eso el bloqueo que tiene de la vía respiratoria. El tratamiento es estabilizar la vía aérea, oxígeno humidificado, asegurar una vía endovenosa y lo que vamos a utilizar en primera línea son las nebulizaciones con adrenalina. Se hace la adrenalina 1 en 1000, así como está de la ampolla, sin diluir. Se hace 0,1 mililitro cada 10 kilos en 2 mililitros de solución fisiológica. Y en otro lado lo pueden llegar a encontrar 0,5 en 5 mililitros. Se los puse igualmente, no interesa la dosis. Lo que ustedes tienen que saber es que lo que utilizamos son nebulizaciones con adrenalina. ¿Vieron una adrenalina especial para nebulizar? En Argentina no la tenemos, así que utilizamos la misma adrenalina común. Y lo que tenemos que hacer es el antibiótico, que lo que se usa es cefotaxima, 50 miligramos kilo, una dosis de carga, y después 10 miligramos kilo día, repartidos cada 6 o cada 8 horas. Y otra opción que tenemos es la ceftriaxona, a 100 miligramos kilo día. Si la vía aérea está estable, lo mantenemos con oxígeno. Pero hay que estar muy alerta porque, como les dije, tiene una rápida progresión. Entonces, un niño que está estable y respirando más o menos bien ahora puede estar en pocas horas mucho más comprometido. Si está inestable, hay que intubarlo o hacer una cricotiroidectomía percutánea. En los contactos menores de 4 años hay que hacer profilaxis con rifampicina. Siempre en estos pacientes, si hay que intubarlos, lo tiene que intubar alguien que tenga mucha experiencia, porque una vez que uno intenta empezar a intubar, se inflama peor ese epiglotis y genera mucho más dificultad para intubarlo. O sea que hay que tratar de que no haya tantos intentos para lograr permeabilizar la vía. Y la última entidad que vamos a charlar es la laringitis subglótica, que esta sí es de todos los días en las guardias y en los consultorios. Muy, muy frecuente entre los 6 meses y los 6 años de edad, más frecuente en los que son atópicos o que tienen antecedentes familiares de atopía, más frecuente en el otoño y en el invierno, y más frecuente en varones de 6 a 12 meses. La etiología, lo más frecuente son los virus, como todas estas entidades. También puede estar producida por bacterias y puede tener causas no infecciosas, como el reflujo gastroesofágico, que es el reflujo permanente, va irritando la vía respiratoria y inflamando la laringe, o la atopía. Bueno, les anoté esta terminología de Krupp y falso Krupp, que ya está totalmente en desuso, pero por ahí la siguen escuchando y confunde y no sabemos cuál es el Krupp, cuál es el falso Krupp. Es muy vieja esta terminología que se le mencionaba Krupp a las laringitis producidas por la difteria. Que bueno, antes de que existiera la vacuna era súper frecuente. Entonces, esa era como la laringitis verdadera y era el Krupp. Y todas las otras, que eran de causas no infecciosas, por reflujo, por atopía, era falso Krupp. Pero esa terminología ya no se usa más. La clínica, la disfonía, la tos seca o tos perruna, que parece como un ladrido, le llaman tos de foca, tos de perro. Bueno, de varias maneras las mamás se la van a describir. Tos latosa, te dicen como que parece que tose adentro de una lata. Es una tos bastante característica que uno lo escucha algunas veces y ya no se la olvida más. Puede tener un estridor inspiratorio y también puede ir acompañado de fiebre, de rinorrea, de cianosis, de alteración de la conciencia si no está oxigenando bien, o puede tener ya signos de mayor dificultad respiratoria. No es lo más frecuente es solo la tos. De acuerdo a la frecuencia anual o a la gravedad de los episodios, la podemos clasificar en leves, moderadas o graves, y de acuerdo a la severidad de cada episodio en sí mismo, en leve, moderado o grave. Según la severidad del cuadro, existe este cuadrito, que no hace falta que lo sepan, pero es para que se den una idea de qué es lo que nosotros tenemos que ir a buscar en ese paciente para saber si esa laringitis que está teniendo es grave o no. Tenemos que ver si tiene estridor,
o no tiene estridor, y si tiene estridor es cuando se pone nervioso, se agita, o en reposo, ya está con estridor. Si hay retracciones, tirajes, o no hay, si hay tiraje, si es leve o si es moderado o intenso, si tiene hipoventilación o si desatura. La gran mayoría de estas laringitis, la saturometría está normal, pero hay pacientes con el compromiso es más importante que pueden estar desaturando. El diagnóstico generalmente es solo con la clínica y si disponemos y tenemos, está bueno saturarlos que nos da un dato más. Hay niños que tienen de estas laringitis a repetición o con una severidad muy inusitada, un cuadro muy severo que afecta mucho la mecánica respiratoria, que termina internado. En esos pacientes, si se repiten mucho o es muy grave la laringitis que tuvo, hay que empezarlos a estudiar un poquito más. Y en ese caso vamos a ir a buscar si el paciente tiene reflujo, o si tiene rinitis, o si es asmático, o si está expuesto a irritantes crónicos como el humo del tabaco, o tiene alguna anomalía congénita, o tiene alguna infección, un absceso paraesofágica, por ejemplo, que está inflamando y está produciendo estos cuadros, o bueno, si estuvo intubado y esto es posintubación, o una injuria térmica o química, o tiene alguna parálisis, todo eso nos tenemos que ir a buscar si el cuadro no es la típica laringitis. En la mayoría de los niños no necesitan ningún tipo de estudio, son episodios no tan frecuentes, leves y que, bueno, muchos niños los tienen. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Le vamos a pedir radiografías de parte blanda del cuello, podemos necesitar una fibroscopía o un esofagograma si pensamos en reflujo, o una pHimetría también para el reflujo, un ecocardio-Doppler, una tomografía, una resonancia. Pero ya les digo, es muy poco frecuente que necesitemos hacer todos estos estudios en un niño con laringitis. Esta es la radiografía con el afinamiento de la columna de aire, que la verdad que no se hace habitualmente. El tratamiento es asegurar la vía aérea, oxígeno, un ambiente tranquilo, humidificar el aire, utilizar paracetamol si tiene fiebre para disminuir la taquipnea, que respire mejor. Vamos a usar corticoides, betametasona, prednisona, vía oral o budesonide nebulizado, o todo junto. También podemos utilizar adrenalina nebulizada, lo mismo que para el otro cuadro, para la epiglotitis. Y lo que tenemos que ir haciendo es reevaluar al paciente cada 15 o 30 minutos y ver cómo va respondiendo. En los casos severos que necesitan intubación, como dijimos antes, siempre que lo haga alguien que está entrenado. Y este cuadrito que les traje al final es la diferencia entre la laringitis epiglótica o epiglotitis y la subglótica, que es la que es más frecuente. Con respecto al estridor, que está presente en la subglótica, con respecto a la voz, que está amortiguada cuando está comprometida la epiglotis y está disfónico cuando la que está comprometida es la subglotis. Cuando hay epiglotitis va a haber disfagia, que no va a haber cuando es la laringitis más común, que es la subglótica. Esta postura que hablábamos así hacia adelante, con sed de aire, es bien de la epiglotitis y no de la laringitis subglótica. La tos esa perruna que relatan las mamás es bien de la laringitis subglótica. La fiebre, que bueno, la epiglotitis como es bacteriana va a tener siempre fiebre elevada. La subglótica va a depender si es algo alérgico, algo viral, puede tener o no fiebre. El estado general está siempre comprometido en la epiglotitis y generalmente es bueno en la laringitis común. Y la frecuencia, como dijimos, es rara desde que está la vacuna del hemófilus, la epiglotitis, y muy frecuente las laringitis subglóticas. Con respecto a la prevención, es muy importante mejorar las condiciones sanitarias, evitar el hacinamiento, reducir la exposición al humo del tabaco, disminuir la asistencia a guarderías en estos niños que se enferman frecuentemente, promover la lactancia materna en todos los niños, tratar las patologías predisponentes como por ejemplo las alergias y asegurar la cobertura de vacunas, la triple viral, el neumococo, sí o sí, que están en calendario, la antigripal en todos los niños hasta los 2 años y en los pacientes más arriba de los 2 años que ya no está en calendario, pero que son pacientes de riesgo, también seguir colocando antigripal anual.
Y algo muy importante es colocar una triple bacteriana celular y un antigripal a los padres de los recién nacidos, que es la estrategia que se llama inmunización en capullo, porque durante todos los primeros meses, por más que uno vacuna al niño, su sistema inmune está muy inmaduro, y si protegemos a los papás, vamos a lograr que el niño tenga menos exposición y esté más protegido. Muchas gracias. A ver si puedo dejar de compartir. Ahí estoy. Bueno, algo que me quieran preguntar. Me dijo la doctora Silvia que en el chat pongan los nombres de ustedes, así después ella de ahí toma el presente. Así que anoten su nombre en el chat, nombre y apellido, obvio. ¿Alguna duda, algo que me quieran consultar? Los dejé apabullados.